Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos y hermanas. Hoy quiero hablarles de un tema de vital importancia para nuestra alma. Un tema que a menudo pasamos por alto en nuestro día a día. Hablo de esas pequeñas grietas, esas puertas aparentemente inofensivas que, sin darnos cuenta, dejamos abiertas al enemigo. A veces por curiosidad, por costumbre o por simple desconocimiento, participamos en actividades que parecen no tener malicia, una mirada rápida al horóscopo, un amuleto que nos regalaron, una costumbre popular que seguimos sin pensar. Pero debemos ser conscientes de que en el mundo espiritual no hay terrenos neutrales. Nuestra ignorancia es, precisamente, la mayor ventaja del maligno, que se disfraza de luz para engañarnos y apartarnos del camino de Dios. La Sagrada Escritura es clarísima al respecto. San Pablo nos advierte en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no es una batalla física, es una guerra espiritual. Y debemos estar armados con la verdad de Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2116, también nos lo recuerda de forma contundente. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. La Iglesia, como madre y maestra, nos protege advirtiéndonos de estos peligros que nos alejan del único que tiene poder sobre el cielo y la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hoy vamos a desenmascarar 4 de estos errores espirituales gravísimos que pueden estar permitiendo la entrada del mal en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Te pido que te quedes hasta el final, porque lo que vamos a compartir puede ser la clave para cerrar definitivamente esas puertas y recuperar la paz que solo Dios puede dar. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, Profecías del San Elías, para que no te pierdas ningún contenido que preparamos para fortalecer tu fe. Activa esa campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte. Y por favor, déjame un comentario ahora mismo diciéndome desde qué país o ciudad nos estás viendo, para que pueda tenerte presente en mis oraciones. Comenzamos. El primer gran error, y uno de los más extendidos en nuestra cultura, es caer en las prácticas de adivinación y superstición. Parece algo tan inocente, ¿verdad? Mirar el horóscopo en el periódico por la mañana, leerse las cartas del tarot solo por diversión, o llevar ese amuleto de la suerte que nos regaló un ser querido. Nos decimos a nosotros mismos que no creemos realmente en ello, que es solo un juego, una costumbre. Pero cuidado, hermano o hermana. En el ámbito espiritual no hay juegos. Al buscar respuestas o protección en los astros, en objetos o en supuestas energías, estamos cometiendo un acto de infidelidad grave contra Dios. Estamos, en la práctica, diciéndole al Señor: tú no eres suficiente para mí. Tu providencia no me basta. Necesito esta pequeña ayuda extra, esta otra fuente de poder. Y el demonio, que es astuto, se aprovecha de esta desconfianza. Cada vez que consultamos un horóscopo, estamos abriendo una pequeña rendija. Cada vez que ponemos nuestra fe en un amuleto, como el ojo turco, la herradura, o cualquier otro objeto al que le atribuimos poder, estamos ensanchando esa grieta. Estamos depositando nuestra confianza en una criatura en lugar de hacerlo en el Creador. Esto es, en esencia, una forma de idolatría. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2116, es tajante. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente, los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos.
están en contradicción con el honor y el respeto, mezclado de temor amoroso, que debemos solamente a Dios. Fíjate bien en esas palabras: voluntad de poder, deseo de granjearse poderes ocultos. No es un juego, es un acto serio de rebelión. Cuando participas en estas cosas, aunque sea de forma superficial, estás entrando en el terreno del enemigo. Estás dialogando con las tinieblas. Y el maligno no necesita más que una pequeña invitación para empezar a sembrar confusión, miedo, ansiedad y desolación en tu vida. Él se presenta como alguien que te dará conocimiento o protección, pero su verdadero objetivo es encadenarte y alejarte de la única fuente de vida y libertad, Jesucristo. ¿Tienes en tu casa algún amuleto? ¿Algún objeto que guardas por si acaso? ¿Alguna estatuilla de Buda? ¿Algún atrapasueños? ¿Algún libro sobre esoterismo o nueva era? Hoy es el día de renunciar a todo eso. Es el día de hacer un acto de fe y decir: Señor, solo en ti confío. Tú eres mi único protector, mi única esperanza. Tira a la basura todo aquello que no glorifique a Dios. No lo regales, no lo vendas, destrúyelo. Porque esos objetos pueden ser portadores de una infestación espiritual que está robando la paz de tu hogar. Por eso, te pregunto directamente: ¿en quién has puesto tu confianza? ¿En los designios de los astros o en la divina providencia de un Padre que te ama con locura? ¿En un trozo de metal o madera o en la sangre preciosa de Cristo que nos redimió en la cruz? La elección parece obvia, pero en la práctica diaria, muchos católicos, por ignorancia, siguen coqueteando con estas prácticas paganas. Es hora de cortar de raíz. Es hora de limpiar nuestra casa, nuestro corazón y nuestra mente de toda superstición y volver a poner a Dios en el centro, como el único Señor y Salvador de nuestra vida. El segundo error, hermanos, es uno que avanza de forma silenciosa, casi imperceptible, pero que es devastador para nuestra alma: descuidar la oración y la vida sacramental. Imagina un soldado que decide ir a la batalla sin su armadura, sin su escudo, sin su espada. Sería una locura, ¿verdad? Sería una presa fácil para el enemigo. Pues bien, eso es exactamente lo que nos sucede cuando dejamos de rezar, cuando dejamos de confesarnos, cuando nos alejamos de la Sagrada Eucaristía. Nos convertimos en soldados desarmados en medio de una guerra espiritual encarnizada. La oración es el oxígeno del alma. Es el diálogo constante y amoroso con nuestro Padre Dios, con Jesús nuestro hermano, con el Espíritu Santo que nos santifica. Cuando dejamos de orar, nuestro espíritu comienza a debilitarse, a asfixiarse. Perdemos la sensibilidad para discernir la voz de Dios y nos volvemos mucho más propensos a escuchar los susurros del tentador. La pereza espiritual, el no tengo tiempo, el lo haré más tarde, son las excusas perfectas que el demonio siembra en nuestra mente para cortar esa línea de comunicación vital con el cielo. Sin oración, el alma se desnutre y se vuelve vulnerable. ¿Y qué decir de los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía? Son las armas más poderosas que Cristo nos ha dejado. La confesión es la ducha del alma. Es el tribunal de la misericordia donde lavamos nuestras culpas, donde somos sanados y fortalecidos por el perdón de Dios. Cuando dejamos de confesarnos, la suciedad del pecado se va acumulando, creando una costra que nos endurece el corazón y nos hace insensibles a la gracia. Cada pecado mortal no confesado es una puerta abierta de par en par, un derecho que le damos al enemigo para que actúe en nuestra vida con mayor fuerza. Luego está la Eucaristía, el culmen de nuestra fe. Es Jesús mismo, vivo y real, que se nos da como alimento. Es el pan de vida, el antídoto contra la muerte eterna. ¿Cómo podemos vivir sin él? Dejar de comulgar, o peor aún, comulgar en pecado mortal, es despreciar el mayor regalo del cielo. Es dejar a nuestra alma morir de hambre. Un alma sin la Eucaristía es un alma débil, anémica, incapaz de resistir las tentaciones y los ataques del maligno. El demonio tiembla ante un alma que comulga con frecuencia
y en estado de gracia, porque sabe que esa alma está unida a Cristo de una manera íntima y poderosa. Por eso, la estrategia del enemigo es muy clara: alejarte de los sacramentos. Te dirá que no necesitas confesarte, que puedes hablar directamente con Dios. Te hará sentir vergüenza de tus pecados para que no te acerques al sacerdote. Te llenará de pereza los domingos para que no vayas a misa. Te hará creer que la Eucaristía es solo un símbolo. Son todas mentiras diseñadas para desarmarte, para dejarte solo y expuesto en el campo de batalla. Un católico sin sacramentos es un católico en grave peligro. Te invito a hacer un examen de conciencia sincero en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Estás yendo a misa cada domingo y fiesta de guardar? ¿Cómo es tu vida de oración diaria? ¿Dedicas un tiempo cada día a hablar con el Señor, a rezar el Santo Rosario? Si has descuidado estas prácticas fundamentales, no te desanimes. Hoy es el día perfecto para volver. Hoy es el día para decidir nutrir tu alma, para ponerte la armadura de Dios y volver a la lucha con la fuerza que viene de lo alto, la fuerza de los sacramentos y la oración. El tercer error, hermanos, es una puerta que muchos mantenemos abierta, a veces durante años, sin ser conscientes del veneno que estamos permitiendo entrar en nuestro corazón. Me refiero a guardar resentimiento y a la falta de perdón. Jesús fue radicalmente claro en este punto. Cuando leemos el Padre Nuestro, la oración que Él mismo nos enseñó, decimos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjense bien, la medida de nuestro perdón será la medida con la que seremos perdonados. No es una sugerencia, es una condición. El rencor, el odio, la amargura, son cadenas pesadísimas que nos atan al pasado y sobre todo nos atan a la persona que nos hizo daño. Creemos que al no perdonar, estamos castigando al otro, pero en realidad, los únicos prisioneros somos nosotros. El resentimiento es un veneno que nos tomamos nosotros, esperando que le haga daño al otro. Y espiritualmente, es una de las puertas más anchas y directas que podemos abrirle al demonio. El enemigo es el acusador, y él se deleita en el odio y la división. Cuando no perdonamos, le estamos dando un derecho legal para atormentarnos. Piensa en ello. Cuando guardas rencor, ¿quién sufre? Tú. Pierdes la paz, vives con amargura, la herida nunca cicatriza. El demonio aprovecha ese estado de agitación interior para sembrar pensamientos de venganza, para alimentar tu dolor, para aislarte de los demás y de Dios. Te susurra al oído: no se lo merece, lo que te hizo fue imperdonable, tienes derecho a odiar, y mientras tú te aferras a esa ofensa, él se instala cómodamente en esa herida abierta, infectándola cada día más y usándola como base de operaciones para atacar otras áreas de tu vida. El perdón, por otro lado, es un acto de liberación. Ojo, perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa decir que lo que pasó estuvo bien. Perdonar no significa necesariamente reconciliarse con la persona o volver a confiar en ella si el daño fue muy grave. Perdonar es una decisión de la voluntad, sostenida por la gracia de Dios, de soltar la deuda que el otro tiene contigo. Es entregarle a Jesús esa herida y decirle: Señor, yo no puedo con esto, pero te lo entrego a ti. Yo elijo perdonar, como tú me has perdonado a mí. Libérame de esta cadena. El perdón es, ante todo, un regalo que te haces a ti mismo. Es el acto que te permite sanar y cerrar esa puerta al enemigo. Cuando perdonas, le quitas al demonio el poder que tenía sobre ti a través de esa herida. Le arrancas el arma de las manos. La paz que experimentas cuando decides perdonar de corazón es una señal clarísima de la acción del Espíritu Santo. Es el bálsamo de Dios que comienza a cicatrizar lo que parecía insanable. Por eso, el sacramento de la confesión es tan poderoso, porque allí recibimos el perdón de Dios y la gracia para poder perdonar a los demás. Así que te pregunto, hermano, hermana,
¿Hay alguien en tu vida a quien no has perdonado? ¿Un familiar, un amigo, un compañero de trabajo? Quizás te guardas rencor a ti mismo por errores del pasado, o incluso guardas rencor a Dios por alguna situación dolorosa que has vivido. Hoy, el Señor te invita a la liberación. Te invita a tomar la decisión valiente de perdonar. No esperes a sentirlo. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Decide perdonar y pídele a la Santísima Virgen María, refugio de los pecadores, que te ayude con su intercesión a arrancar de tu corazón toda raíz de amargura. Llegamos al cuarto error espiritual, uno que a menudo se esconde bajo el manto de la normalidad o la costumbre. Me refiero a vivir en pecado habitual, o a participar en costumbres que, aunque parezcan inofensivas, ofenden gravemente a Dios. El pecado habitual es como una gotera en el techo de nuestra alma. Al principio es solo una gota, pero si no la reparamos, con el tiempo va calando, pudriendo las vigas, y puede llegar a derrumbar toda la estructura. El demonio es paciente y sabe que un pecado repetido, por pequeño que parezca, debilita la voluntad y oscurece la conciencia. Hablo de esos vicios ocultos que nadie ve, la pornografía consumida en secreto, la mentira que se ha vuelto un hábito, la crítica y el chisme constante sobre los demás, la pereza que nos impide cumplir con nuestros deberes de Estado. Hablo también de pecados más evidentes, pero que hemos normalizado en nuestra vida: vivir en pareja sin el sacramento del matrimonio, usar métodos anticonceptivos artificiales que van en contra del plan de Dios para la vida, el fraude en los negocios o en el trabajo. Cada uno de estos actos, repetidos una y otra vez, crea una fortaleza para el enemigo en nuestra alma. El maligno nos engaña haciéndonos creer que todo el mundo lo hace, que no es para tanto, que Dios es misericordioso y lo entiende. Sí, Dios es infinitamente misericordioso, pero su misericordia es para el que se arrepiente y lucha por cambiar, no para el que se acomoda en el fango del pecado. Vivir en un estado de pecado habitual es como tener una herida abierta y sucia, y en lugar de limpiarla y vendarla, seguir echándole tierra encima cada día. Es una invitación directa a la infestación espiritual, a la opresión, y en los casos más graves, a la posesión diabólica. Pero también quiero hablar de esas costumbres que parecen inocentes, muy arraigadas en nuestra cultura, pero que tienen un trasfondo pagano y ofensivo a Dios. Pienso en ciertas celebraciones como Halloween, que glorifican lo oculto, la muerte y lo monstruoso, disfrazándolo de una fiesta para niños. Pienso en la participación en rituales de limpia con hierbas o huevos, que son prácticas de brujería, o incluso en el lenguaje que usamos, cuando juramos en vano o usamos expresiones que banalizan lo sagrado. Todo esto, aunque lo hagamos sin mala intención, nos contamina espiritualmente. No podemos servir a dos señores. No podemos ir a misa el domingo y el sábado por la noche, participar en una fiesta que ofende todo lo que creemos. No podemos rezar el rosario y luego consumir contenido inmoral en Internet. Esta doble vida, esta tibieza espiritual, es detestable a los ojos de Dios, como leemos en el Apocalipsis: porque eres tibio, y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. La tibieza es un estado peligrosísimo porque nos da una falsa sensación de seguridad, cuando en realidad estamos caminando al borde del precipicio. Por lo tanto, es fundamental hacer un examen de conciencia profundo y honesto. ¿Qué hábitos de pecado se han instalado en mi vida? ¿Qué costumbres o prácticas del mundo he adoptado sin discernir si agradan a Dios? Es hora de tomar decisiones radicales. La vida cristiana exige conversión, y la conversión significa cambio. Significa cortar de raíz con todo aquello que nos separa de Dios, aunque nos cueste, aunque duela, aunque signifique ir contracorriente. Pídele al Espíritu Santo que ilumine tu conciencia, que te muestre esas áreas oscuras y te dé la fuerza para renunciar a ellas y elegir la vida en Cristo.